día por la existencia física de una persona. Bueno, por analogía con esa figura está la ley de habeas data, que lo que hace es buscar, es decir, yo te pido, te interpongo un recurso para que me digas la información que de mí hay. Y bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes. Esa ley obliga a todas las compañías, por ejemplo, de que uno registre sus bases de datos. ¿Qué base de datos que hay que registrar? Toda aquella, dice la ley, donde haya información personal destinada a dar informes. Sonamos con esa definición, porque desde el Excel que tengo en mi PC hasta la base de datos de clientes debería aplicar, ¿no? Por criterio de concepción general, cualquier empresa de una determinada envergadura debe tener registrado al menos 3 bases. Base de clientes, base de proveedores y base de personal, ¿sí? de empleados. ¿Qué va a pedir? ¿Qué pide la ley? Yo le estoy contando un panorama general, ¿no? La ley lo que les va a pedir no es que vayan y que le digan, miren, hola señores, Dirección Nacional de Datos Personales, le traigo mi base de datos de 3 teras, tomen. No. La ley lo que les va a pedir es que ustedes declaren, es como una manifestación, que tienen una base de datos, esas 3 bases de datos, y que cumplen determinadas medidas de seguridad. ¿Por qué les menciono las buenas prácticas, esas 3 bases? Porque es lo que usualmente va a venir la dirección a auditar. Esa ley, le decía, se instrumenta a través de un órgano de control, que es la Dirección Nacional de Datos Personales, que lo que hace es inspeccionar a las organizaciones para verificar que cumplan con lo que demandan la ley, que la información esté protegida y demás. A nosotros nos da muchísimo trabajo, ¿sí? Todo esto, porque obviamente afecta considerablemente la forma en que operamos y trabajamos con la información de nuestros clientes. Habrán escuchado también, no sé si habrán prestado atención, a veces recibimos tanto correo que entramos a borrar y no lo miramos, ¿no? Pero si ustedes prestan atención o si tienen tiempo, un día que está lluvioso, no hay internet, no pueden mirar Netflix, empiezan a mirar correos de hace 2 meses, un mes, y van a ver que hay muchas listas a las que estuvieron alguna vez suscritos o cayeron de casualidad que les empezaban a decir, che, por favor, validame que querés seguir suscrito a esta lista. ¿No les llamó la atención que justamente en un periodo todos hicieron lo mismo? Bueno, eso tiene que ver con la ley madre de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la regulación europea. Nuestra ley emana de la regulación europea, que está siendo muy exigente, ¿sí?, con todo lo que es el tratamiento de datos. Por eso hay muchos cambios en las organizaciones y demás, en donde hostean los datos, cómo los tratan y demás. Esa ley, una de las cosas que está en suma discusión hoy en día es el famoso derecho al olvido. ¿Lo escucharon? Derecho al olvido es, vieron que días atrás salió una resolución contra Silvina Luna, que le ganó a Google justamente por material que publicaban. En realidad hubo muchos juicios que no podían sentar jurisprudencia porque los fallos eran disímiles unos con el otro, ¿no? Muchas veces se consideraba que el buscador era un proporcionador del medio hacia el contenido, pero no era el responsable del contenido. Otras veces en otro fallo decían, no, pero vos sos el camino, sin el camino la gente no llega a la información. Bueno, conclusión, ese fallo podría haber resultado, según la interpretación del juez, a favor también de Google. Con esta ley, ¿sí?, lo que está tratando de promover es el famoso derecho al olvido. ¿Qué quiere decir? Que ni más ni menos, imaginen la afectación que va a tener para un buscador, que va a tener que empezar a borrar los resultados en las búsquedas. O sea, borrar los cachés, va a ser bastante copioso manejar eso, pero bueno, es un dato muy importante. Por ahí abro ventanas y me voy de tema, pero ustedes me hacen así y vuelvo. Respecto a eso les hago un comentario. A mí no me gusta dar consejos, pero si quieren, escuchen a alguien que hace 20 años estaba de ese lado y que está en el lugar más lindo, porque cuando se vayan van a extrañar un montón, aunque no me crean. Sean cuidadosos con lo que postean en redes sociales. Muchas de las búsquedas hoy en día, y lo que les quiero decir esto es, no opines de política, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sean íntegros, o sea, que lo que ustedes reflejan, estén seguros que los reflejan y que van a dar todo por esa idea. ¿Por qué? ¿A qué voy? Hoy en día, las búsquedas se inician obviamente por LinkedIn, por recomendaciones y demás, pero lo que antes era un socioambiental, que venía una psicóloga, iba a una casa y veía a ver dónde te desempeñabas y cómo era todo, ahora hoy en día no hace falta, hace clic y se bajan toda la información de ustedes, hay un montón de herramientas para hacerlos de ingeniería social, que ustedes, hay una página que se llama Intertechnic, después entren, y van a ver que hay un montón de herramientas donde ustedes pueden buscarse. Y es más, les tiro como propuestas, cuando lleguen a su casa, empiecen a googlearse ustedes mismos. Usen técnicas de Google Hacking, pueden encontrar un montón de material, y empiecen a ver qué información hay de ustedes en la red. Porque ni más ni menos termina siendo relevante porque las consultoras de recursos humanos, como previa depuración de los candidatos que nos presentan a las personas de las empresas que buscamos cubrir posiciones,
filtran todo aquello que a primera medida no les parece compatible con el perfil. Por ejemplo, a mí me pasa en muchas búsquedas de seguridad que he propuesto candidatos que son idóneos técnicamente, muy recomendados, pero cuando les hacen este escaneo en red, dicen, che, pero vos necesitas una persona, imagínense que yo a veces manejo, de hecho ahora estoy en investigación de un fraude. Es recontra confidencial, porque uno no sabe cuando hay un fraude si empieza adentro, si empieza de afuera para adentro, de adentro para afuera, con lo cual lo que se requiere es suma discreción. Entonces una persona que todo el tiempo postea, hoy comí esta ensalada y saca una foto, hoy demuestra que es una persona que tiene un concepto de privacidad distinto a lo que el rol necesita. No es malo ni bueno, es distinto a lo que se requiere. Entonces les puede terminar condicionando lo que decidan hacer, ¿sí? Porque hoy les gusta una cosa, hoy ustedes son de una forma y el contexto es uno, mañana cambian ustedes y cambia el contexto. Así que eso ténganlo en cuenta. Volviendo al tema, les decía, está la ley de datos personales, la ley de delitos informáticos, la ley de firma digital, ¿sí? Adelante. Intertechnic, es una página que lo que hace es, después yo les voy a compartir a través de los profes, les paso una serie de links, y si no también pueden venir a cursar de oyentes, no pasa nada, hay que pasar el chivo, a la optativa de tercer año que es seguridad de la informática. No, pero después les paso un par de links. Esa herramienta está buena porque ahí lo que tienen es, esa página lo que te hace es tener links actualizados a todas las herramientas de seguridad, más que nada orientadas a ingeniería social. Entonces, en realidad, vos buscás ahí, de ahí navegás para un montón de lados. Entonces, les decía, ley de delitos informáticos, ley de datos personales, ley de firma digital. Por ejemplo, ahora en lo que es datos personales se incluyeron las cámaras, que antes es una imagen, es una representación de una persona, información también está incluido. Bueno, etcétera, hay un montón de leyes. También hay regulaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una regulación? La ley es de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio para todo ciudadano. Nadie puede decir que yo no la cumplo porque no la conozco. Desde que se publica, 8 días después, en el boletín oficial, pasa a ser de cumplimiento obligatorio. La regulación es distinto. La regulación compete a aquella actividad, a aquella organización que desempeña una determinada actividad. Entonces, por ejemplo, el Banco Central emite circulares a los bancos que le indica cómo tienen que operar para no perder el encaje bancario. Entre ellos, por ejemplo, hay una normativa muy específica, que es la 4609, que lo que hace es decir a los bancos cómo tienen que operar en materia de seguridad. Y para darles un poco de contexto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, el Banco Central, innovador en toda Latinoamérica, está permitiendo a los bancos utilizar servicios en la nube, ¿sí? Que no, algo que los bancos se resistían. Entonces, bueno, les decía, las regulaciones son encuadres, ¿sí? Que se dan a actividades determinadas. Por ejemplo, Enargas regula a las transportadoras de gas, a las telecomunicaciones nos regula ENACOM. Y si uno no las cumple, puede pasar muchas cosas, pero por ejemplo, tener una multa, perder la licencia por operar y demás. En el ámbito de las regulaciones, hay varias regulaciones que tienen que ver con seguridad. Les mencioné la del Banco Central. Les menciono otras para que vayan entrenando el oído. Una de las cosas que ustedes tienen que desarrollar, se dediquen a la seguridad o no, es entrenar el oído para que las palabras les suelen familiar y poder meterlas en algún cuadrito. Después van y lo googlean, ¿sí? Bueno, una regulación importante es PCI, que la van a escuchar todos los que se dedican al desarrollo. Es una muy buena competencia que conozcan la regulación. PCI es una regulación que aplica a todo aquel que opera que almacena o transmite tarjetas de crédito. ¿Cómo surge PCI? Se juntan las grandes tarjeteras, Visa, Master, American Express, y dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros costos de seguro por fraude bajen? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Para que las compañías operen con nuestras tarjetas, tienen que cumplir determinadas medidas de seguridad. ¿Eso qué hace? Que al operar en un contexto menos riesgoso, el potencial fraude disminuye y obviamente las primas de seguro son menores para ellos. Tiene una particularidad la normativa PCI, que quien controla es quien le interesa cobrar. Es decir, yo, no voy a decir el nombre de mi empresa, para si no parece propaganda, pero imagínense que soy Garbarino, ¿sí? Y opero con tarjeta Visa. Por cada transacción que yo hago, Visa se lleva un dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué intención puede tener Visa de quitarme la operación si pierde plata con la comisión? Entonces, eso es lo controversial que tiene la normativa. No obstante, pregona buenas prácticas que están alineadas con un montón de otras normativas y que son muy buenas seguirlas. ¿Por qué les comento todo esto? Porque cuando ustedes trabajen en seguridad o meramente tengan que hacer algo, sepan que pueden buscar en estas leyes y normativas controles ya descriptos, es decir, no van a tener que pensarlo de nuevo, ¿sí? PCI tiene varios requisitos, lo que les va a decir es que
mantengan un ambiente de operación seguro, que la red la tengan segmentada. Si yo tengo un CRM y capturo datos de una tarjeta, y tengo ese servidor y esas workstations separadas en una VLAN, todo lo que me pide PCI, controla esto, aquello, gestiona, bla, bla, me lo va a pedir para ese entorno y no para toda la red. Entonces, lo primero que va a pedir PCI es que segmenten la red. Al segmentar la red, reducen el riesgo, ¿está bien? Y les pido un montón de cosas, que manejen firewall, que los administren, que tengan un proceso de control, que gestionen vulnerabilidades, etc. Todos los controles que ustedes tienen definidos en PCI son aplicables a cualquier empresa, pues son buenas prácticas en sí. Bueno, más leyes y regulaciones. También nos buscamos como marcos los estándares. ¿Qué son los estándares? Son descripciones de cómo hacer algo emanadas de alguien idóneo en el tema. Es decir, si yo tengo que ponerme a fabricar este escritorio, no voy a agarrar y voy a decir, voy a ver qué madera uso, la pongo bajo el agua, cuánto va a resistir. No me conviene hacer eso porque sería muy costoso. ¿Qué me conviene hacer? Y bueno, me fijo el manual del carpintero profesional para ver cómo construir de la mejor forma esta mesa. El hacerlo de esa manera hace no solo que mi proceso sea más barato, sino también de que a un tercero, si yo digo que lo hice conforme ese estándar, le estoy dando cierta garantía de que esto se va a comportar de una determinada forma. ¿Me siguen? Bueno, en seguridad en particular, las ISOs que nos nuclean y nos reúnen son toda la familia. Vieron que las ISO, siempre los dos primeros números, indican una familia, ¿está bien? ¿Qué tienen que ver? Todo lo que ustedes escuchen como ISO 27000 tiene que ver con seguridad de la información. Entonces van a ver que está la 27001, la 27002, bla, 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 sigue numéricamente. Ustedes pueden certificar, o sea, una compañía, perdón, puede certificar, ahora les voy a contar qué quiere decir, pero tienen hasta incluso definidos cómo tomar métricas, cómo gestionar los riesgos en cada uno de esos números de normas. Como cualquier normativa ISO, yo puedo alinearme, ¿qué quiere decir? Agarro el manualcito del carpintero y empiezo a construir esa mesa como lo dice la normativa, porque me conviene hacerlo de esa forma. Pero no lo certifico. ¿Qué sería certificar? Certificar sería que viniera un José auditor ISO y dijera, a ver la madera, a ver esto, ¿cómo uniste las tuercas? Ah, ok, lo hiciste conforme lo dice la normativa, sello de certificado. Entonces ahí está la diferencia. Yo puedo una ISO alinearme, hacer mis procesos conforme lo piden esos lineamientos, pero si quiero o no certificarme. ¿Qué me va a permitir certificarme? Que hay un tercero, idóneo, reconocido, porque para ser auditor hay que tener determinadas características, que dice que mis cosas operan de esa manera. Si yo agarro y digo, bueno, me certifico ISO 27000, ¿quiere decir que mi compañía nunca más lo va a hackear nadie? Mentira, ¿sí? La ISO meramente lo que va a asegurarle a un tercero es que yo tengo definido un sistema de gestión de la seguridad. Es decir, que yo tengo riesgos identificados, que decido qué hacer con esos riesgos, pero hasta ahí. Yo puedo estar certificado, ¿sí? Y puede venir alguien y tocar una tecla y que se me caigan todos los sistemas. ¿Se entiende? Es decir, que la ISO es una muy buena práctica, pero de por sí sola no me va a garantizar nada. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a buenas prácticas, y ahí va un poco del punto de vista profesional de ustedes, si ustedes se empiezan a desempeñar en seguridad, hay muchas certificaciones, ¿sí? Con, ¿cómo se llama? Con orientaciones distintas. Por ejemplo, hay una que se llama CISP, C-I-S-S-P. Al que le interesa el tema, tomen nota y les voy a explicar por qué. Si ustedes quieren, el CISP, por ejemplo, yo lo uso como base para la cursada. ¿Sí? Yo uso los manuales de certificación del CISP para dar la clase de seguridad informática acá en UTN. Porque lo que hace es, cubre, se dice, 1 milla de longitud por 1 pulgada de profundidad. Es decir, que bajándose cualquier libro de CISP, hay un montón, ¿sí? De Harris, John Harris, que es una señora, se los recomiendo, es muy didáctico. Ahí van a tener un recorrido de todos los temas de seguridad con un nivel de profundidad bastante bueno para iniciar, ¿sí? Después hay otras certificaciones que pueden hacer los profesionales de seguridad. Una es el CISM, que es más orientada a la gestión de seguridad, que sería el rol que yo hago actualmente, gerenciar un área de seguridad, ¿sí? Después hay otra que les va a interesar por ahí más, y que si yo hubiera estado hoy, no 20 años atrás, hubiera hecho eso, es la CEH, que es la Certified Ethical Hacker, o sea que los acredita como pentester, ¿sí? Bueno, y un montón más. Y dentro de esos estándares hay uno que se llama OSTMMM, yo después les paso referencias, que es justamente una metodología para hacer ethical hacking, para hacer penetration test.
Bueno, todo esto que les conté y que se hizo largo, la idea es contarles entonces que la seguridad yo lo voy a considerar en función de esta tríada, ¿sí? Estos tres componentes, estos tres atributos que tengo que proteger de la información, en ese contexto que me da, como les dije, la normativa y demás, y teniendo y no sacándome de mi cabeza que no puedo hacer una cosa sin la otra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo pienso mucho en personal, o sea, en personas, y agarro y digo, ay, contrato al Juan, hacker, ¿sí? Universal, ¿sí? Voy hoy a la ECO, hasta ayer fue la ECO Party, es un evento de seguridad que justamente reúne a mucha gente que son research y demás, ya después les voy a contar los roles. Voy ahí y me contrato al más caro, digo, bueno, chao.